Por fin en Huelva, un centro hospitalario de última generación, dotado con la más avanzada tecnología sanitaria al servicio de sus pacientes. Hospital Costa de la Luz, concertado con las principales compañías aseguradoras, cuenta con el mayor conjunto de servicios sanitarios en todas las especialidades médicas y con un equipo de reconocidos profesionales del mundo de la medicina dispuestos a ofrecerles una atención eficiente, rigurosa y responsable. Hospital Costa de la Luz. La salud de Huelva. Hospital Costa de la Luz patrocina Salud en Familia. La cirugía oral y maxilofacial es un procedimiento quirúrgico, médico-quirúrgico, que se utiliza para corregir lesiones tanto en la cabeza como en el cuello, la cara, las mandíbulas, los tejidos blandos, los tejidos duros. La cirugía maxilofacial está hoy día catalogada como una especialidad internacional. Y hoy vamos a hablar de esto, y lo vamos a hacer con el doctor Fernando Iglesias, un cirujano maxilofacial. Bienvenido, Fernando. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí. Igualmente. De tenerte, natural. Pero te veo muy sonriente, ¿Has estado en Sevilla, en la feria o algo? He estado en Sevilla en la feria, pero también estoy muy contento porque recientemente he leído la tesis doctoral, hace prácticamente 2 días, así que estoy muy contento porque ya soy doctor en medicina y es un paso más en el camino de la investigación, que es un área de la especialidad que me gusta muchísimo. Entonces, es un motivo de satisfacción. La cirugía oral y maxilofacial tiene unos años de estudio. Sí, es una especialidad médica, médico-quirúrgica. Para acceder a ella tenemos que hacer la carrera de medicina, que son 6 años, posteriormente el examen MIR y después la especialidad dura 5 años. Es una especialidad hospitalaria y la verdad es que es de las especialidades de más larga duración porque requiere un entrenamiento quirúrgico muy profundo. ¿En tu familia existen médicos? Sí, mi familia, somos una familia de médicos. Mis padres son médicos, mi padre es estomatólogo, mi madre es médico de familia, tengo un hermano oftalmólogo, tengo un tío cirujano general, tengo primos que son médicos y han estudiado medicina, o sea, somos una familia poco original en ese aspecto, hemos vivido la medicina. ¿No salió nadie, pintor, torero? Sí, tengo un hermano que está estudiando precisamente periodismo y comunicación audiovisual y además le gusta mucho el cine, hace cortos y tiene una creatividad, tiene muchísima creatividad. Sí, sí, sí. Muchos años de carrera. Y tú eres un hombre muy joven. ¿Cuándo empezaste? Bueno, yo empecé en medicina en el 2002. Sí, sí. Sí, son muchos años, lo que pasa es que cuando te gusta algo, la verdad es que pasan rápido y estoy muy contento. Soy un apasionado de mi profesión, la verdad que en ese sentido... Pues hablemos de la especialidad, hablemos de la especialidad. ¿Qué campos y qué patologías abarca la especialidad? Pues mira, Pepe, la especialidad es una especialidad muy amplia y abarca diversos campos. Yo te los voy a resumir comenzando por el mismo nombre, ¿no? Cirugía oral y maxilofacial. Trata del estudio, diagnóstico y tratamiento de las patologías orales, de los huesos maxilares, de la cara y del cuello también, y de estructuras... ¿Y del cráneo? Del cráneo parcialmente, eso se ocupan más los neurocirujanos, pero en algunas cirugías colaboramos con los neurocirujanos, sobre todo en base de cráneo. Hacemos los abordajes para acceder a la base de cráneo para que intervengan después los neurocirujanos. Es decir, también colaboramos con neurocirugía en diversas intervenciones. Entonces, una de las partes muy importantes de la especialidad es la cirugía oral, que sería uno de los pilares básicos, que consiste en el tratamiento de patología de la mucosa oral, y ya no solamente de la mucosa oral, sino también de una cosa por lo que los cirujanos maxilofaciales somos muy conocidos, que son las muelas del juicio, que son los dientes que tardan más en erupcionar y que suelen dar bastantes problemas. Y no solo eso, sino también pues, colmillos incluidos, caninos incluidos, quistes de los maxilares y, por supuesto, también la rehabilitación dental con la colocación de implantes dentales. Que colaboramos con los odontólogos y los estomatólogos
que ellos realizan la prótesis, nosotros realizamos la cirugía. Y en aquellos pacientes que no tienen hueso suficiente para colocarle los implantes dentales, pues realizamos cirugías de reconstrucción ósea. O sea que hay que poner huesos. Hay que poner huesos. Hay que reconstruir el hueso. Efectivamente, para que los pacientes tengan sus dientes y vuelvan a tener una sonrisa bonita, coman y al fin y al cabo tengan una buena calidad de vida, que es el objetivo, ¿no? Y en algunos casos podemos no hacer cirugías para poner huesos, sino utilizar unos tipos de implantes diferentes que se anclan en el pómulo, que nosotros llamamos implantes cigomáticos, en casos en los que los pacientes no tienen prácticamente nada de hueso maxilar, y conseguir que el paciente tenga una dentadura fija sin necesidad de hacer procedimientos muy invasivos, con técnicas poco invasivas y muy predecibles. Es una parte muy bonita de la especialidad, pero también tenemos otras que son, pues, por ejemplo, las cirugías de urgencia, las cirugías traumatológicas, todas las fracturas faciales, desde las fracturas mandibulares, maxilares, del suelo de la órbita, frontales, todas esas fracturas las tratamos nosotros, y las infecciones originadas en la boca y en la cara y que también se originan en el cuello también las tratamos nosotros. Otra parte muy importante de la especialidad es la cirugía oncológica, la cirugía del cáncer, que sé que luego vamos a hablar un poco de ella hablaremos ahora sobre eso. Y luego, si quieres, luego profundizamos un poquito. Otro pilar importante es el tratamiento de los problemas de la articulación temporomandibular, que es la articulación que une la mandíbula con el cráneo. Hay muchas personas que tienen molestias en esta zona, dolores, y nosotros las tratamos médicamente y quirúrgicamente también. Otro pilar de la especialidad es la cirugía de las glándulas salivales, pues de la parótida, de la submaxilar. También tratamos toda la patología de las glándulas. Y un pilar también muy importante es el de la cirugía ortognática, que es la cirugía de las anomalías dentofaciales. Son pacientes que generalmente acuden primero al ortodoncista porque los dientes, pues, los tienen apiñados, no muerden bien, no le contactan los dientes y tienen un problema óseo y dental, es decir, no tienen bien posicionada la mandíbula y el maxilar. Son pacientes que, para que el público en general los conozca o sepa de los que hablo, son pacientes que tienen la mandíbula adelantada o tienen la mandíbula pequeña. Exacto. Y necesitan un tratamiento combinado en equipo del cirujano maxilofacial y del ortodoncista, que es fundamental. Solamente con los braques no se va a solucionar el problema, y entonces, para conseguir que los dientes encajen bien y además conseguir una posición de la cara estética buena, es necesaria una cirugía. Los pacientes al principio pues no esperan que su tratamiento sea quirúrgico, pero cuando se lo explicamos y ven los resultados, pues luego quedan muy contentos, porque la verdad es que se quedan muy guapos, ¿no? Porque... ¿Y eso duele, doctor? ¿Y eso duele? Pues mira, ¿no? el posoperatorio de esas intervenciones es indoloro. Es curioso, porque durante la cirugía los nervios se contunden, entonces quedan dormidos durante unos meses, unas semanas, prácticamente puede llegar a ser algunos meses, pero el paciente no nota ningún dolor. Hay cirugías que son más dolorosas, esas, curioso, es de las cirugías menos dolorosas que hay. Y luego el último pilar, bueno, te comento, hay más pilares. La cirugía infantil. Tratamos a los niños con malformaciones, pues labios leporinos, fisuras palatinas, malformaciones en las orejas o grandes síndromes, y los intervenimos, y es una cirugía muy bonita y muy reconfortante. La cirugía de la base de cráneo, con los neurocirujanos y los otorrinos, que operamos conjuntamente. Y luego estaría también un pilar también muy importante, que es la cirugía estética, que es la cirugía del rejuvenecimiento facial, que es, pues, el lifting, la rinoplastia, operaciones de párpados, el relleno con botox, bueno, es la cirugía estética facial. Pero vamos a hablar ahora sobre el cáncer de cabeza y de cuello. ¿Cuál es su causa? ¿Qué es eso? El cáncer de cabeza y cuello es una patología de las más frecuentes cuando hablamos del cáncer. Es el sexto cáncer más frecuente en el mundo. Sobre todo cuando hablamos del cáncer orofacial. Es un cáncer que vamos a tratar varios especialistas en equipo. Los pacientes que padecen esta patología requieren un tratamiento multidisciplinar, y quirúrgicamente lo vamos a tratar fundamentalmente dos tipos de especialistas: los cirujanos orales y maxilofaciales, como es mi caso, y los otorrinos. Y eso va a depender de la zona donde esté el cáncer. Cuando el cáncer afecta a la boca, la lengua, los maxilares, la nariz, la cara, lo vamos a tratar los cirujanos maxilofaciales, y cuando afecta a estructuras
como la laringe, la faringe, otro tipo de estructuras, lo van a tratar los otorrinos, pero en muchas ocasiones vamos a trabajar conjuntamente. Y además de nosotros, van a colaborar muchos más especialistas, pues desde el radiólogo para el diagnóstico de la enfermedad, el anatomopatológico para el estudio histológico de la pieza y el diagnóstico en la biopsia, que es fundamental, y los oncólogos médicos y los oncólogos radioterapéuticos. Los radioterapeutas que van a colaborar en el tratamiento. Y por supuesto, pues logopedas, rehabilitadores, colaboramos muchos especialistas para tratar esta patología. Recientemente hemos intervenido en el Hospital Costa de la Luz, es la primera vez que se interviene en este hospital un carcinoma de cabeza y cuello, que intervine a una paciente con un carcinoma de encía mandibular. ¿La primera vez? En este hospital. Efectivamente, en este hospital. Y en Huelva prácticamente esta intervención no se realiza porque los pacientes que son diagnosticados en el servicio público, en el Servicio Andaluz de Salud, que se diagnostican en Huelva, son derivados. Lo derivan Entonces, físicamente en la provincia de Huelva, esta es una intervención que realmente se realiza en muy pocos hospitales de Andalucía, porque la especialidad de cirugía oral y maxilofacial está presente en hospitales que se llaman de tercer nivel, es decir, muy especializados. Entonces, no hay especialistas cirujanos orales y maxilofaciales en muchos hospitales. En Andalucía hay 52 hospitales públicos, te hablo de solamente públicos, ¿no? Y luego todos los demás privados, y probablemente se realice en 6 o 7 hospitales este tipo de intervenciones. En este caso, perdona Fernando, en este caso sí se realiza en Huelva, en el Hospital Costa de la Luz. Sí, se realiza en este hospital, claro, pues porque disponemos de toda la tecnología de última generación y además de todo el equipo disponible. Y como ya le digo, es un hospital de reciente creación, de un año y medio, pero se ha realizado recientemente he tenido la oportunidad de realizarlo yo, y la verdad es que estamos muy satisfechos con los resultados. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer? Esto es muy importante, oral. Y además te agradezco que me hagas esta pregunta, sobre todo de cara a la gente que nos esté oyendo, porque si hay algo importante en el diagnóstico del cáncer oral es el diagnosticarlo de forma precoz, de forma temprana. Claro. Entonces, el dar a conocer a la gente cuáles pueden ser los síntomas motiva una consulta temprana al médico de familia, al odontólogo, al estomatólogo, al dentista, y la derivación al cirujano maxilofacial para su tratamiento. Y en sus fases precoces, más temprana, el cáncer tiene un pronóstico fenomenal. Es decir, que los pacientes se curan y desaparece. Sí, efectivamente, hay que hacer un seguimiento. Entonces, ¿los síntomas cuáles son? Los síntomas dependen de la localización, pero en el caso del cáncer oral hay que tener especial atención a cuando aparecen llagas que tras una semana y media, 2 semanas no desaparecen. Ante cualquier llaga de ese tipo hay que acudir al médico para su valoración y fundamentalmente al cirujano oral y maxilofacial. Ante la presencia de dolores en la zona facial extraños, hay que acudir. Ante la presencia de algún bulto, hay que acudir al médico. Y además no hay que posponerlo porque si se acude temprano, la solución es sencilla, se elimina. Y el pronóstico es buenísimo. En ese sentido hay que tener... Y por supuesto, bueno, si aparecen disfonías, ronqueras, problemas al tragar, dolores importantes, esas son las sintomatologías. En la boca, si aparecen lesiones blancas o rojizas, hay que ir al dentista, al cirujano oral y maxilofacial, para su valoración. Porque ese tipo de lesiones, en muchas ocasiones, nos van a encender el semáforo en rojo y nos van a dar la alerta, porque son lesiones que antiguamente se llamaban precancerígenas, porque se pensaba que inevitablemente iban a conllevar la aparición del cáncer, pero que hoy consideramos potencialmente malignas. Es decir, hay lesiones orales que, como ya digo, son manchas blancas o rojas, o manchas blancas y rojas mezcladas, que hay que vigilar porque con el tiempo pueden transformarse en lesiones cancerígenas. ¿De acuerdo? Bueno, pues así es como se diagnostican, ¿no? Pero se puede prevenir, ¿no? Se puede prevenir fundamentalmente evitando los factores de riesgo. Claro. Los factores de riesgo fundamentales del cáncer oral y de cabeza y cuello es el tabaco
y el alcohol. Y desde luego el alcohol, podemos tomar alcohol moderadamente, incluso a partir de ciertas edades sabemos que en los mayores de 50 años una copa de vino es cardiosaludable, pero el tabaco hay que dejarlo. Yo digo que una de las mejores medidas preventivas que ha hecho el gobierno en los últimos años fue prohibir el tabaco en los locales, porque ya digo que son los dos factores de riesgo más importantes, pero hay más. Una mala salud bucal es un factor de riesgo, es decir, debemos tener una boca sana, unos dientes limpios, higiénicos y con salud. Y luego los pacientes jóvenes, recientemente se ha visto que hay una infección por virus, que es el virus del papiloma humano, que favorece la aparición de estos cánceres en los pacientes más jóvenes. Afortunadamente estos cánceres tienen mejor pronóstico que los otros, pero también hay que tener eso en cuenta y la verdad es que una revisión por el dentista habitual y que ante la más mínima aparición de lesión no se ha derivado al especialista es fundamental en la prevención de esta patología. Habla de papiloma, pero no es lo mismo un papiloma que un carcinoma. Para nada. El tratamiento difiere. Un papiloma dice, oye, mira, pues mira, es un papi. No es un... Efectivamente, el no tratamiento... son los bichos que llegan. Nada. El tratamiento difiere totalmente. El tratamiento del... Yo sé que me lo ibas a preguntar, pero me das pie. Sí, por el tratamiento, evidentemente. Y el seguimiento es importante también. El seguimiento es fundamental. El tratamiento del cáncer oral es, en sus fases más precoces, eminentemente quirúrgico. Consiste en la extirpación del cáncer, con márgenes, y también hay que tratar el cuello, porque estos tumores tienen tendencia a extenderse al cuello. Entonces, en algunos casos hay que tratar el cuello, vaciar todos los ganglios del cuello y la grasa para evitar que se extienda, y en otros casos, en los que ya se ha extendido, para eliminar ese tumor que ya se ha extendido al cuello. Entonces, esos son los procedimientos fundamentales. Y luego, posteriormente, en el mismo acto quirúrgico, una vez que hemos quitado pues, el tumor de la lengua, de la encía, del maxilar, de la parótida, hay que reconstruir la zona para que el paciente conserve sus funciones, es decir, que el paciente hable como hablaba antes, coma como comía antes y estéticamente esté bien. Claro. Porque la cara la ve todo el mundo, no se puede esconder. Si uno se opera otra parte del cuerpo, pues se puede tapar, pero la cara, además de ser el espejo del alma, es muy evidente. Entonces, para ese caso hacemos reconstrucciones de las zonas que pueden ser con tejidos cercanos o incluso nosotros hablamos de reconstrucciones a distancia y voy a poner un ejemplo sencillo para que la gente lo entienda. En casos, por ejemplo, en los que debemos de quitar parte de la mandíbula, hay que reconstruir el hueso para luego colocar unos implantes dentales y que el paciente vuelva a tener sus dientes, pueda comer y además que no quede un defecto estético en el paciente. En esos casos solemos utilizar hueso de la pierna, del peroné, que deja muy pocos problemas en el paciente, muy poca morbilidad, y lo que hacemos es diseñar la forma de la mandíbula, sí. Lo cogemos, lo llevamos allí y con microscopio óptico suturamos los vasos para que llegue sangre al hueso y esté nutrido, esté vivo, y reconstruimos el paciente y el paciente pues habla, come, respira. ¿Un hombre nuevo? Bueno, aspecto, siempre hay claro. alguna secuela puede quedar, pero la verdad es que antiguamente estas cosas no se hacían, claro. Y de 30 años para acá se han venido haciendo y los resultados de los pacientes son muy buenos y quedan muy satisfechos. Bueno, pues como dice Sobera, dos temas nuevos. El primero es el siguiente. Los implantes dentales, hemos hablado anteriormente de ellos, pero de una manera muy superficial, forma parte de su especialidad, sin lugar a dudas. Pero existen hoy día diferentes métodos de estos implantes, ¿no? ¿Cuál considera que es el más interesante, el más adecuado? Pues es muy buena pregunta, Pepe. Realmente depende de la situación que el paciente, de lo que el paciente necesite, de la motivación del paciente y de sus expectativas. Hay muchas alternativas. El implante dental es, para que la gente nos entienda, es un dispositivo metálico, es como un tornillo que va a hacer la función de la raíz del nuevo diente que falta. Es decir, a ese tornillo se le va a adicionar una corona que va a diseñar el odontoestomatólogo. Hay muchos tipos de implantes
Pero el usar uno u otro depende de las necesidades del paciente. Es decir, hay pacientes que van a necesitar solamente un solo diente y otros pacientes van a necesitar muchos dientes y una dentadura completa. En función de eso usaremos más y menos. Y luego, como te comentaba antes, hay implantes muy largos que podemos incluso colocar en el hueso del pómulo, que van a evitar cirugías de reconstrucción de hueso y van a hacer que el paciente entre en quirófano y salga al día siguiente con sus dientes ya puestos. Es decir, la cirugía implantológica ha avanzado mucho y entonces ya tenemos técnicas incluso mínimamente invasivas. Nosotros operamos a pacientes tomándole impresiones de su mandíbula. Con las imágenes radiológicas por ordenador planificamos cuál es la posición ideal del implante y fabricamos unas férulas que colocamos en la boca de los pacientes y haciendo una incisión mínima colocamos el implante en el sitio correcto. Y no hay error en cuanto a la colocación del implante, la precisión es muy grande y entonces pues es un tratamiento cada vez más predecible. Ese tipo de cosas se hacen también en otras partes de la cirugía, pues en la cirugía oncológica también usamos guías de corte diseñadas por ordenador, o sea, la tecnología nos ha ayudado muchísimo y hemos avanzado muchísimo en ese aspecto. Pero no quedan de lado en muchos pacientes pues realizar cirugías de reconstrucción ósea con la que quedan satisfechos y que a veces no existe otra alternativa si el paciente quiere volver a tener dientes, comer bien, tener una sonrisa bonita. ¿Quién nos iba a decir, verdad, hace unos años que se iban a hacer trasplantes de cara? Efectivamente. Sin embargo, yo creo que... Yo tuve la oportunidad. ¿Tienes experiencia bueno, en eso? La verdad es que porque vistes, ¿no? Yo me formé en el Hospital Virgen de Rocío de Sevilla, que es un hospital magnífico, y un servicio magnífico, de unos compañeros, y he tenido unos maestros excelentes. La verdad es que sí, fue un periodo de mi vida que guardo con gran cariño. Y tuve la oportunidad de asistir al segundo trasplante de cara realizado en España, el primero en Andalucía y el 9º del mundo. Fueron 36 horas, yo estaba comenzando mi especialidad, mi formación, y la verdad es que fue un comienzo apasionante porque es una intervención quirúrgica muy compleja que se realizó en el Hospital Virgen del Rocío conjuntamente por el servicio de cirugía maxilofacial, cirugía oral y maxilofacial y el servicio de cirugía plástica, que colaboramos asiduamente y tenemos una relación magnífica. Y la verdad es que sí que fue una experiencia magnífica. El paciente era un paciente con una neurofibromatosis, un paciente además que salió en los medios, salió en la prensa y en televisión. Vamos, el paciente es público porque él mismo ha querido que se supiera. El paciente está muy contento, muy satisfecho. Por fin en Huelva, un centro hospitalario de última generación dotado con la más avanzada tecnología sanitaria al servicio de sus pacientes. Hospital Costa de la Luz, concertado con las principales compañías aseguradoras, cuenta con el mayor conjunto de servicios sanitarios en todas las especialidades médicas y con un equipo de reconocidos profesionales del mundo de la medicina dispuestos a ofrecerles una atención eficiente, rigurosa y responsable. Hospital Costa de la Luz. La salud de Huelva.